Bien, vamos a considerar Números capítulo 6, verso 22 al 27. Ahí principalmente hay algo que me gustaría que aprendiéramos y que memorizáramos. Si tienen oportunidad, yo les insistiría que en su momento lo hicieran. Y como antecedente, para justificar lo que quiero decirles de Número capítulo 6, verso 22, vamos a buscar en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 y 1 Corintios 11, 3. Ahí hay un sustento que les quiero dejar. Tiene que ver un poco con la identidad, cómo nos percibimos nosotros, qué es lo que somos, porque en función de que reconozcamos qué es lo que somos, entonces qué es lo que hacemos, ¿sí? Para llegar a lo que hacemos. Número nos va a decir lo que tenemos que hacer, pero para tomar esa identidad y no hacer como el torero que deja uno pasar las cosas, bueno, tomar una identidad que está sustentada en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Ven, como antecedente, 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 dice: mas vosotros son linaje escogido. No pierdan de vista que este es Pablo escribiéndole al pueblo de Dios, a su iglesia, como te quieras llamar, ¿sí? Pero es para nosotros, aplica. Si tienes una relación con Dios, si eres hijo de Dios, ¿sí? Si somos hijos de Dios, que esa es la etiqueta correcta, ese es el título correcto, si me aceptan la expresión, ese es el título correcto. Ya de pronto nosotros nos llamamos o nos autodenominamos cristianos, católicos, metodistas, anglicanos. Hay muchísimas autodenominaciones, pero desde la perspectiva bíblica, el nombre, el título, el grado que el Señor Jesús nos puso, dijo hijos de Dios. Es válido, ¿ok? Bueno, a nosotros nos escribe, vigente todavía el apóstol Pablo, dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Ok? Una identidad. Nosotros somos real sacerdocio. Delante de Dios, Dios nos llama sacerdotes. Algunos. Cada padre de familia, y aquí es donde aplica, cada varón de casa, cada responsable. Va de nuevo. Cada casa, cada familia, cada varón delante de Dios es el sacerdote de su casa. Ustedes son los sacerdotes de su casa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dice 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Pablo, hace rato era Pedro, San Pablo, dice: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay una especie de organigrama, si quieren llamarlo así, donde Dios es la cabeza del Señor Jesús, y lo vimos, el Señor Jesús se somete a la autoridad de su Padre, pero también nos anima a nosotros someternos a esa autoridad. Sí, yo digo, es que yo soy la autoridad de mi casa. No, tú no eres la autoridad de tu casa, tú eres un representante de la autoridad es Dios, y nosotros somos representantes. Entonces viene esa línea, ¿sabes qué? Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza de todo varón, de nosotros. Y ahora sí, delante de Dios somos sacerdotes. ¿De acuerdo? Una vez que vemos y entendemos que somos sacerdotes, ¿qué es lo que nos toca como sacerdotes de nuestra casa? ¿Sí? Entiendo que hay iglesias y en las iglesias hay pastor, sacerdote, sí, pero dentro de nuestra casa somos sacerdotes. Y la responsabilidad de llevar el sacerdocio, de cumplir, es nuestra. Para nuestra esposa, nuestros hijos, y los hijos no me refiero, los hijos son los yernos, los hijos son las nueras, los hijos son los nietos. No sé si se acuerdan, pero antes a los abuelos se les decía papá. Es válido decir abuelos, pero de alguna manera hay una paternidad, somos patriarcas. Ok, ahora sí, hay una instrucción de parte de Dios para los sacerdotes. Números capítulo 6, verso 22. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Dice Números 6, 22. Mas Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles. No perdamos de vista, el primer sacerdote, el primera persona llamada al sacerdocio es Aarón, Moisés y Aarón. Y los hijos de Aarón deben de ser sacerdotes. Y ahora nosotros entramos en esa realidad. Así Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. En algún momento lo convertimos en un saludo.
Esa es la bendición sacerdotal. Es la bendición que cada sacerdote, que cada padre debe llevar hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia sus nietos, hacia sus yernos, hacia sus nueras, hacia toda la familia, hacia toda su casa. Eso es lo que debemos de hacer. En algún momento como que lo convertimos en un saludo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ándale, sí, Dios te bendiga, no, mañana. Y se volvió algo muy coloquial. Espérame, está bien, pero esto es muy completo. Esta es la bendición sacerdotal. Esta es la bendición cuando vamos a la reunión familiar y vamos a hacer una oración. Esta es la bendición permanente para cada uno de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos salen a la escuela, déjame bendecirte, déjame pedirle a Dios que te cuide, déjame pedirle a Dios que te inspire, déjame pedirle a Dios que esté contigo. Esta es la bendición. Así era. Cada sacerdote debía de dar esta bendición y cada padre de familia debe, y lo pongo como instrucción. Por eso le digo que hay que aprenderlo al final. ¿Qué es lo que significa? Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, así bendecirán a su esposa, así bendecirán a sus hijos, así bendecirán a sus nietos, así bendecirás a toda su casa. ¿Sí? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Lo voy a leer otra vez. Jehová te bendiga y te guarde. Vas con tu esposa, vas con tus hijos. Jehová te bendiga y te guarde. El Señor te bendiga y te guarde. Dios te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y hay aquí al menos 6 puntos que me gustaría así muy rápido, a reserva de que les insisto, en algún momento lo lean todo, porque cada palabrita tiene su alcance y su dimensión. Hablar de la bendición, hablar de ser guardados por Dios, hablar de resplandecer, hablar de misericordia, hablar de que Dios alce su rostro y hablar de paz. Muy rapidito. La primera expresión, Jehová te bendiga, o Yahvé te bendiga. Algunas traducciones de la Biblia dicen, algunas traducciones dicen el Señor te bendiga, que el Señor te conceda todo su bien. Y es que de pronto muy fácil le llamamos bien a muchísimas cosas, y no debemos de perder de vista que la bendición, la que proviene de Dios, es la que enriquece y no añade tristeza. A muchísimas cosas le llamamos bendición. De pronto muy fácil le podemos empezar a llamar bendición a cosas que no necesariamente lo son, cosas que de pronto nos hacen sentir bien temporalmente, pero que a la larga traen consecuencias. Yo siempre he sido muy cuidadoso en decir, mira, no sé si el carro sea una bendición. Sé que es una herramienta, una buena herramienta, pero si en algún momento algo nos puede provocar tristeza o aflicción o angustia, entonces no sé si llamarle bendición. No sé cómo reaccionaríamos cuando me dijeran, te le dieron un golpe, te lo robaron, no, espérame, no. Si algo tiene la posibilidad de añadir tristeza, entonces es una bendición. Si habláramos de las bendiciones que habla la Biblia, de entrada menciona a la esposa. Sí, la esposa es una bendición. Oye, pero bueno, pues es que a lo mejor no lo estás haciendo bien, pero el que haya esposa haya el bien, dice la palabra de Dios, y alcanza la benevolencia de Jehová. Si hay alguna bendición a la que podemos tener acceso, es la sabiduría. La sabiduría no añade tristeza. No conozco a nadie que a través de la sabiduría haya tomado buenas decisiones y diga, me arrepiento de haber tomado esta buena decisión. No, regularmente nos arrepentimos de las malas decisiones, no de las buenas. La bendición de Jehová es la que enriquece, de tal forma que cuando decimos a nuestros hijos, el Señor te bendiga, el bien de Dios, lo bueno que este mundo puede haber y que no añade tristeza, que no tienes consecuencias negativas, esté en tu vida. Que aprendas a reconocer lo bueno. Cuando le decimos Dios te bendiga, estamos pidiendo, es una oración. Estamos pidiéndole a Dios que intervenga en su vida puntualmente y que alcance el bien. Que todo lo que nuestros hijos, porque en algún momento, vaya, no siempre vamos a estar con ellos. Cuando estamos con ellos les decimos, no, sí, sube, baja, pero los tenemos que dejar solos. No sé si solos. Los tenemos que dejar al cuidado de Dios. En algún momento yo no puedo estar con ellos en la escuela, en el trabajo, van creciendo, van haciendo su vida, se casan, empiezan a tener ahí donde están, que el bien de Dios esté con ellos. Al empezar su día, el bien de Dios esté con ellos. En lo cotidiano, el bien que proviene de Dios. Jehová te bendiga. Jehová te bendiga. El bien que proviene de Dios, el bien que no añade tristeza, el bien que te va a dejar en una buena situación, el bien que va a producir satisfacción, esté contigo todos los días. Eso es lo que es el Dios te bendiga, nada más que luego lo acortamos. En algún momento lo convertimos en un saludo, el Señor te bendiga, ya todo lo demás ya lo omití. Bueno, todo lo demás, ¿qué es lo que sigue? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te guarde. Vaya, que este año nos aprendimos el Salmo 91.
Dice Salmo 91, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo, es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruyan. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Mira, no solamente que el bien de Dios llegue a tu vida, sino que además te guarde. El Señor te bendiga y te guarde. Esa expresión de que el Señor te guarde, algunas traducciones de la Biblia dicen, el Señor te cuide, el Señor te proteja. ¿Por qué? Porque el mundo es hostil, porque el mundo puede ser cruel, porque la bendición de Dios puede llegar y el mundo puede llegar, o las circunstancias, o los malos, los que practican la maldad, pueden llegar a arrebatarlo. Bueno, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y que además el Señor te guarde, que seas cuidado por Dios de todo lo que está alrededor. La siguiente expresión está en el verso 25, resplandecer. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, o el Señor te bendiga y te guarde. Dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa expresión, resplandecer el rostro, algunas traducciones de la Biblia dicen que Dios se agrade de ti, que Dios te vea con agrado, que Dios sonría sobre ti. El rostro que resplandece no es el nuestro, Cuando dice que haga resplandecer su rostro, es el rostro de Dios. Cuando una persona sonríe, no sé si lo has visto, pero cuando una persona sonríe como que resplandece. Lo que esta expresión dice, mira, que tus acciones agraden a Dios, que tus acciones provoquen la sonrisa, que el rostro de Dios resplandezca por tu forma de vida. Y vaya que eso es interesante. Hacer resplandecer el rostro de Dios, hacer resplandecer el rostro de Dios, haga resplandecer su rostro, que Dios esté agradado por tu forma de vivir. Aquí me llevaría la pregunta, bueno, ¿y cómo hago resplandecer el rostro de Dios? ¿Sí? Piénsalo de esta manera. Tienes hijos y sabes a lo que me refiero. Bueno, tienes hijos y que ves que, oye, mira, llegué y lo vi con un libro, oye, lo vi estudiando, oye, lo vi jugando con su hermano, oye, los vi abrazar a su madre. Muchas acciones que llevan a cabo nuestros hijos que provocan en nosotros eso, que nuestro rostro resplandezca, que nuestro rostro cambie y se modifique. No hay una mueca de dolor, no hay una expresión de tristeza, porque estamos viendo que están conduciendo de manera correcta. ¿Cómo podemos hacer resplandecer el rostro de Dios? Repito, no es el nuestro. Hacer resplandecer el rostro de Dios. Bueno, dice una expresión en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo hacemos resplandecer el rostro de Dios? Porque le decimos, haga resplandecer el rostro sobre ti. De alguna manera también les estamos diciendo, tenemos que enseñarlos a que lo hagan, que vivan con fe, para que la fe haga resplandecer el rostro de Dios, para que la fe agrade a Dios. Ya hemos hablado acerca de la fe, pudiéramos tomar mucho tiempo. La fe no solo es creer. Alguien nos ha dicho que fe es creer que Dios va a hacer lo que yo quiero. No, eso no es fe. Creer mucho, no, eso no es fe. Creer que Dios va a hacer lo que yo quiero. Voy a hacer mi lista de oraciones y se las voy a presentar y yo creo que Dios va a hacer. No, eso es someter a Dios a mi voluntad. Eso no es fe, es al contrario, eso es lo opuesto a la fe. Fe en nosotros, someternos a la voluntad de Dios, creyendo que la voluntad de Dios es perfecta y buena, no siempre agradable. De pronto, para la comodidad no siempre. Ninguna disciplina es motivo de gozo. Tener fe es aceptar lo que Dios tiene para nosotros como bueno y estar conforme con ellos. Y cuando, incluso una de las acepciones de la palabra fe es disciplina. Cuando somos disciplinados, de alguna forma hacemos resplandecer el rostro de Dios. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y haz resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios se agrade de tu forma de vida, porque si Dios se agrada de tu forma de vida, mira, cosas buenas van a ocurrir. La siguiente expresión que viene en esa oración, y tenga de ti misericordia, o sea, compasivo, dicen otras traducciones, o te perdone, dice otras traducciones. Perdonar, ay, que Dios nos perdone. Indudablemente vamos a fallar, indudablemente nuestras acciones en algún momento pueden enemistarnos con Dios. Podemos convertirnos en enemigos de Dios. No perdamos de vista la dimensión de la palabra. La palabra de enemigo es el no amigo. Cuando una persona de alguna manera nos ofende, voluntaria o involuntariamente, se rompe la amistad, se fractura la amistad. Nuestras acciones nos acercan a Dios, o de pronto nuestras acciones pueden enemistarnos con Dios. Y cuando alguna de nuestras acciones, repito, inconscientemente o a veces involuntariamente, porque podemos pecar involuntariamente, en algún momento nuestras propias pasiones, en algún momento nuestras circunstancias pueden llevarnos a situaciones que nos enemisten con Dios. Bueno, que el Señor pueda perdonarnos,
Perdonar es perdonar, donar es donar, dar algo que nos lo conceda, que nos permita eso. Que no estemos en un estado de alejamiento de Dios. Porque si nos enemistamos con Dios, quedamos expuestos. La Biblia habla acerca de Job, ese personaje, y en algún momento lo hemos visto. Dice que Job ofrecía sacrificios por sus hijos. Sus hijos se reunían y tenían algún tipo de celebración. Y Job dice, bueno, yo no sé cómo andarán, no sé qué habrán hecho, pero por si las dudas, dice que pasados los días de la fiesta, los llamaba a purificarse, a santificarse. A ver, muchachos, ¿qué hicieron? ¿Cómo se portaron? A ver, que mire, vamos a enderezarnos, vamos a ponernos a cuentas. Job dice que se aseguraba que sus hijos se purificaran, que se aseguraba que sus hijos corrigieran, y además ofrecía sacrificios por ellos. A veces pensamos en la dimensión del perdón como yo, perdóname. No, Señor, perdona a mis hijos. Cada padre, como sacerdotes, como padres de familia, que digamos, Señor, te pido perdón por nuestros pecados. Pues yo ando bien. No, espérame, yo soy mi esposa, y yo soy mis hijos, y yo soy mis nietos, y yo soy mis yernos. Aquí culturalmente bromeamos mucho con eso, con los yernos y las nueras. No, son nuestros hijos. Señor, te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido en esta familia. Si mis yernos ha pecado, yo he pecado. Y si mi nuera ha pecado, yo he pecado. Porque somos uno. Y si mis hijos han pecado, yo he pecado. Señor, te pedimos perdón. Perdónanos. Perdónenos. Si uno de mis hijos adquiere una deuda con el banco, pues debemos. Y si yo voy y pago el banco a cuentas, ¿sabes qué? Yo lo puse a cuentas. No, mijo, tienes que pagar tú. A ver cómo le haces. Yo nada más voy a ver de lejos cómo batallas y cómo sufres. No, nos aprontamos y hacemos su causa, nuestra causa, e intercedemos por él y vemos la manera. No sé si alguna ocasión intercedieron para que quedara en determinada escuela, o intercedieron para que el maestro prolongara algún periodo para las tareas, o intercedieron para algún trabajo. Bueno, sí lo entendemos, porque sabemos y queremos lo bueno. Es lo mismo. Cuando le decimos, el Señor tenga de ti misericordia, el Señor tenga siempre la voluntad para perdonar tus pecados, que al final de cuentas son mis pecados, porque de pronto tus errores son mis fallas como padre. Hay que ser humilde para reconocerlo y corregir. Perdónanos, Señor, perdónanos. Te pido que todos los días, Señor, te pido perdón. No sé cómo estén, voy a investigar, voy a averiguar, pero por lo pronto te pido que nos perdones. Nos perdones. Somos uno y no nos desentendemos. Y acercarnos a ellos para que ellos también tengan la disposición. Porque qué curioso, qué lastimero sería que yo tenga una relación con Dios, yo y mis hijos no. Bueno, ellos son su vida aparte, ellos ya tienen que decidir por sí mismos. Delante de Dios no. Delante de Dios nosotros somos responsables de toda nuestra casa. Esta expresión es para nosotros: el Señor te bendiga, Dios te dé su bien y Dios te guarde en este mundo que puede ser hostil, y que tus acciones hagan resplandecer su rostro, que Dios se agrade de tu forma de vida. La Biblia cuenta que Dios se agradaba de Job. En algún momento dijo, ¿has considerado a Job? Mira, Dios se agradaba y lo ponía como ejemplo. Que Dios te ponga como ejemplo, porque puede hacerlo. Pero también que Dios tenga de ti misericordia, que Dios te perdone. La siguiente expresión viene en el 25. Jehová alce sobre ti su rostro. Jehová alce sobre ti tu rostro. Dice otra traducción, te ponga atención. Jehová te vea, Jehová te ponga atención. Alzar el rostro, mira, es como cuando estamos en, volteaste, estás en algún asunto, estás ocupado, y alzar el rostro es poner tu mirada en alguien. Esto es precioso, que le digamos que Jehová alce sobre ti tu rostro, que los ojos de Dios estén sobre ti, que el cuidado de Dios. Voy a regresar a la expresión de cuando tus hijos salían al parque, o salías y estabas con ellos todo el tiempo cuidándolos. Ahí lo dejabas en la puerta de la escuela, a ver, hasta que no entre, entra el rostro. ¿Por qué? Porque tu mirada supervisa y tu mirada se apronta. Y si lo veía, mira, ya nada más empezabas a ver como que se caía y todavía no tocaba el suelo y ya corrías. Corrías para estar ahí, alcanzar a que no se cayera, o alcanzar a levantarlo, o consolarlo inmediatamente. No alcanzaba a pedir ayuda cuando tú estás ahí, porque lo estás viendo. Esa es una expresión preciosa, es una expresión que Jehová alce sobre ti su rostro, que los ojos de Dios estén todo el tiempo sobre ti, al pendiente, que no alcances a construir una oración, que no tengas que construir una oración, porque Dios ya se aprontó a responder. El salmista lo decía, aún no está la palabra en mi boca, y ya tú ya la sabes.
A veces, algunas personas cuando tienen que construir una oración, decía mi papá, me enseñó, ay, mi hijo, cuando tienes que empezar tus oraciones pidiendo perdón. Cuando empezamos nuestras oraciones, Señor, perdona, pues. Y cada que empiezas tus oraciones pidiendo perdón, y cada, Señor, pues ya ves que yo no merezco, Señor, ya ves que yo, y Señor, ya ves, pues cuando empiezas presentándote y disculpándote, que empiezas, bueno, pues no, digo, igual Dios ahí está, Dios es bueno, pero no tienes por qué llegar a eso. Qué hermoso, qué bonito que el rostro de Dios, que los ojos de Dios, que la mirada de Dios esté continuamente. No creo que haya algo mejor para nuestros hijos. Nos esforzamos, yo sé que nos esforzamos y no dudo que muchos de ustedes se hayan sacrificado. No, mira, no, me espero y el último en comprarse zapatos y el último en comprarse pantalones y los calcetines, no, hombre, todavía aguantan y muchas cosas que hacemos en función de que, pero que ellos. Y la escuela, y el trabajo, y la mochila, y la laptop, y ahí conozco a alguien que a su laptop le faltan botones. Ah, pero la de sus hijos no, ellos como quiera. Qué bonito, qué bien. Bueno, nada mejor que decirles que los ojos de Dios, que Jehová alce, que el Señor alce sobre ti su rostro. Ahora, sobre quién está la mirada, también tengo que decirlo, porque no esto tiene que ver con buenas intenciones. No tardo. Dice Salmos 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Sobre quién alza el Señor su rostro? ¿Sobre quién está? Bueno, dice la expresión, sobre los justos. Y sus oídos, dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pues, mi hijo, yo quiero que la mirada de Dios esté sobre ustedes, que la mirada de Dios esté sobre toda mi familia, pero entonces también tengo que enseñarles a que se conduzcan con justicia. Que sean justos en toda su manera de vivir. Que le den a cada quien lo que le corresponde. Hijos que no honran a los padres. Los padres a veces somos muy sufridos y les aguantamos mucho a los hijos, pero a lo mejor debiéramos enseñarlos. No, mijo, no, esto no es correcto, no, te lo puedo permitir, pero no te lo debo permitir porque debo de enseñarte la honra, porque la honra es un mandamiento con promesa, porque si no aprendes a honrar a Dios, no vas a honrar a tu futuro patrón y no vas a honrar a los demás. Si no honras a tus padres, si no honras a tu madre que te dio la vida, no vas a honrar el semáforo en rojo. Tan sencillo como eso. No vas a honrar lo que debes de honrar. Hay que aprender a darle a cada quien lo que le corresponda. Y entonces, cuando son justos, los ojos de Jehová están sobre ellos. Y la última expresión dice, y ponga en ti paz. Nosotros a muchas cosas le llamamos paz y no necesariamente lo son. A veces a la ausencia de guerra le llamamos paz y la Biblia habla de otro tipo de paz. San Juan 14:28, el Señor Jesús les dijo, la paz os les dejo, mi paz les doy y yo no la doy como la da el mundo. Como que hay dos tipos de paz, ¿eh? La paz que da el mundo, que es una paz que depende de las circunstancias, una paz que depende de la no guerra. No hay guerra, estamos en paz. Y no, fíjate que la paz que proviene de Dios es independiente del conflicto. Es una paz que puedes encontrar aun que haya un conflicto, aun que haya una guerra, no hay en ti paz. ¿Por qué? Porque no depende de las circunstancias. Dice una siguiente expresión en Filipenses capítulo 4, verso 7, la paz de Dios que sobrepasa entendimiento. O sea, es que no tiene explicación. ¿Y cómo puedes estar en paz dadas las circunstancias? Porque mi paz no depende de las circunstancias, no depende de lo temporal, no es la paz que ofrece el mundo. La paz que ofrece el mundo está en función de, nos vamos a la guerra para obtener paz. No, nosotros no. Proviene diferente. Por eso la expresión, y ponga en ti paz, la paz de Dios. Una paz que les permita conciliar el sueño, una paz que les permita estar en una buena relación, no en enfrentándonos unos a otros. Hace mucho que no hay una guerra mundial y creo que no va a haber o no vuelve a haber. Pero vaya que a veces dentro de cada casa se pueden vivir guerras cotidianas. ¿Qué importa que nos estén enfrentando las naciones cuando al final de cuentas nos estamos enfrentando nosotros, con los hijos, con la esposa, entre ellos? Pues yo muy bien, pero entre ellos. No, mira, que ponga en ti su paz. Una paz que permita las buenas relaciones, una paz que permita la armonía. Ahí está esa expresión. Es una instrucción que Dios le da a Moisés. Le dice a Moisés, enséñale a los sacerdotes cómo deben de bendecir.
No es solo una expresión, detrás de cada palabrita hay todo un contenido que yo los animaría a profundizar en él, ¿sí? Que comprendan que detrás de cada palabra y que podamos tener esas sesiones con nuestros hijos. Venga, a ver, venga, voy a bendecirlos. Voy a bendecirlos. Jehová te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Cuando ya entendemos lo que es el bien de Dios, ¿eh? No, mi hijo, eso no es el bien de Dios. Eso te está distrayendo, al contrario, eso te distrae del bien de Dios. Vente, vamos a buscar el bien de Dios juntos. Yo te voy a ayudar. Vamos a orar para que de todo lo que tienes adelante podamos reconocer qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que te va a distraer. Vamos a pedirle a Dios que te guarde. ¿A dónde vas a ir hoy? Un viaje, una salida. Mira, la carne asada con los amigos, muy bien. Vente, vamos a pedirle a Dios que te guarde. Vivimos en México y hemos escuchado cómo algunas reuniones se convierten en una tragedia. Bueno, no para nosotros. Vamos a pedirle a Dios que te guarde. Parece ordinario, parece cotidiano. No, hombre, nada más va a ir aquí al... Déjame decirte que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer, que Dios resplandezca su rostro por tus acciones, que Dios tenga misericordia si en algún momento hay alguna acción, que Dios pueda perdonarte y que tú tengas la capacidad de humillarte y de pedir perdón. Que Jehová alce sobre ti su rostro, que todo el tiempo te esté viendo, y ten cuidado porque todo el tiempo te está viendo Dios, cuidado con tus acciones. Toma conciencia de que los ojos de Dios están sobre ti y ponga en ti su paz. Y luego dice la última expresión: y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El nombre de Dios sobre nosotros. Ese concepto de nombre tiene que ver con propiedad. No sé si alguna vez agarraste un cuaderno y pusiste tu nombre. El nombre habla de propiedad. El nombre de Dios sobre nosotros, somos propiedad y por lo tanto cuidado de Él, responsabilidad de Dios. Se los dejo para reflexión, se los dejo, léanlo, apréndanselo. Yo los animaría que se lo aprendieran y que vieran todo el contenido, todo lo que hay detrás de esa oración. Es una instrucción para los sacerdotes y yo quiero que tomen conciencia que son sacerdotes de su casa, ¿sí? Que son sacerdotes de su familia, de todo lo que es su casa. Casa no es papá, mamá, se fueron y ya no. Todo el tiempo sus hijos, sus yernos, sus nueros, sus nietos y lo que Dios les permita estarán bajo su cobertura espiritual. Y hacemos muchas acciones. Yo estoy seguro que se han desgastado y sacrificado por tener todo el desarrollo en lo que tiene que ver con lo económico y con lo académico, con lo laboral. Yo no lo dudo, pero que no pierdan de vista que eso era necesario atender sin dejar de hacer lo otro, en la parte espiritual. Que se convierta en una oración y en una acción permanente. Vamos a orar, invita a tu familia, una cena, un día por semana, vamos a orar y voy a bendecirlos, y que poco a poco vayan ellos entendiendo lo que es la bendición, lo que es el ser guardados, lo que es que hagan resplandecer el rostro de Dios, lo que es la misericordia o el perdón, lo que es que Dios alce su rostro, y lo que es la paz de Dios para ellos. Habla a los sacerdotes y diles: así bendecirán a su familia. Ok, te los dejo para reflexión. ¿De acuerdo? Hacemos una oración.